Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy le vamos a cambiar la pasta térmica a este computador. Esta es una torre la cual mi esposa aprecia mucho. Es muy importante para mi esposa. Nótenla cómo la mantiene ella, bien bonita su torre. Aunque la torrecita es vieja porque fue nuestra primera computadora. Es una computadora bastante antigua, la carcasa, pero los componentes internos sí ya son más modernos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Le vamos a cambiar la pasta térmica y vamos a usar esta grasa térmica, la JHY 510, ¿cierto? Entonces vamos a proceder. Como este es un procesador Intel, entonces lo primero que hacemos es desconectar esta parte que está aquí. Desconectamos esta parte que es el disipador de aquí del disipador de calor. Ese es el ventilador. Luego vamos a girar estos tornillos para poder zafar aquí el disipador de calor. Algo que yo nunca he entendido de Intel es por qué tiene que hacer estas cuestiones de pasta. Todo esto Intel lo hace de pasta, un material de pasta que se quiebra con mucha facilidad. Noten, esta pasta térmica es antigua, pero es muy diferente. Noten de que es metálica, tiene limallas de metal, es pasta térmica disipadora de plata, es muy fina. Lástima de que ya con el tiempo estas pastas pues ya van perdiendo su capacidad, así que la vamos a limpiar. Esta, por ejemplo, ya tiene alrededor de unos 5 años aproximadamente. 5 años de uso. Entonces la limpiamos bien. La quitamos con paciencia, tú la vas quitando, que quede bien retiradita para que la otra pueda funcionar bien. Listo, aquí en esta parte, este es el núcleo del disipador. Luego acá en el procesador hacemos lo mismo, la retiramos. Con paciencia la vas retirando. Aunque esta parece estar buena, es bueno cambiarla ya que la pasta térmica pierde sus propiedades. Ella tiene una humedad relativa, la cual permite que el procesador mantenga frío. Este procesador es un muy buen procesador. Anda muy rápido, muy fluido. Y le vamos a cambiar la pasta térmica. Es interesante cómo mi esposa tiene este computador de limpio, noten. Noten cómo lo mantiene bien limpiecito. Nada que decir en ese caso. Entonces aquí viene una teoría. ¿Cómo echar esta pasta térmica? Noten de que aquí la base de refrigeración del procesador es más grande que el del portátil que veíamos en el otro video. Entonces, ¿yo qué hago en estos casos? En estos casos, entonces comienzo a aplicar la pasta. La aplico en el procesador. Ya les voy a decir algo que van a hacer. Aplíquenla bien, échenle suficiente, es su computadora, para que refrigere bien. Y luego, ¿qué van a hacer? La van a regar por todo aquí el procesador. Tómense el tiempo, es su computadora. Riéguenla bien, que quede bien regadita, para que quede bien dispersa y quede correctamente uniforme. Eso, háganlo de esta forma. Eso, noten. Quedó completamente el procesador. Noten. ¿Sí lo notan? Me gusta así, en el caso de los computadores de mesa. Bueno, y un pedazo y un poquito que me quedó acá, le echo aquí al núcleo para que no se pierda. Limpiamos aquí la palita. Siempre recuerda que cuando retires esta parte, entonces recuerda que siempre el Intel debe quedar bien alineado hacia la parte de allá, así como está en la cámara. Busca los orificios que te cuadren. Bajas un poco, que encastren los orificios. Luego lo que vas a hacer es conectar el disipador de calor de una vez. Aquí lo conectas, le buscas el ladito, es un poco incómodo, eso sí. Y ya que mis manos son un poco grandes, pues es un poco más difícil. Pero nada del otro mundo. Listo, ya el disipador ya quedó conectado. Ahora viene acá con lo que no estoy de acuerdo con Intel, con estos seguros de pasta. Deberían invertir en unos buenos tornillos, los cuales uno mismo pudiera apretar para que no hubiese este inconveniente.
Entonces vamos a girar al contrario para que esto pueda ajustar. Ahí ya giré este, ya ajustó. Luego giro este. Tengan mucho cuidado a la hora de girarlo, que esto es muy, pero muy delicado. Presionen hacia abajo hasta que sientan de que ellos ajustan. ¿Cierto? Entonces hay un sonidito, listo. Este ya quedó ajustadito también. Ustedes tienen que ir sintiendo que el disipador queda bien ajustado. Listo. Aquí entonces, noten, ya está bien ajustado. Bien ajustado. Revisen de que esos tornillos queden bien ajustados. Porque de eso depende que el disipador también quede bien pegado ahí a la placa madre. Entonces ya lo tenemos aquí y ya hicimos el cambio de la pasta térmica. Esto va a hacer que el computador, cuando tú lo uses, no se vaya a sobrecalentar. Igualmente, cuando tú comienzas a sentir que tu ventilador está andando demasiado rápido, bueno, échale ojo a la pasta térmica que puede estar fallando ya. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.